Buenos días, mis hermanos, buenos días, familia, amigos que nos escuchan. Qué gusto, qué gozo haber alabado al Señor, haber estado en su presencia en este tiempo tan hermoso que nos ha permitido. Gloria al Señor por darnos esa oportunidad de estar aquí, de reunirnos allá en sus casas, aquí los que estamos. Gloria al Señor por este tiempo tan hermoso. Pues sean bienvenidos todos, Casa de Oración Villahermosa Sur. Aquí estamos. Para nosotros ha sido un tiempo maravilloso el día de hoy, donde hemos alabado al Señor, hemos preparado nuestros corazones. Estamos cumpliendo 5 meses desde que el Señor nos llevó a nuestras casas a predicar y a vivir el amor de Dios. Hoy aquí estamos reunidos, alabándole, alzando nuestras manos, dando gracias por que durante todo este tiempo su mano no se ha separado. Hemos visto su provisión, hemos visto su amor, hemos visto su guarda, hemos visto su cuidado, hemos visto su sanación, hemos visto tanto de Dios, que cómo no amarlo, cómo no alabarlo, cómo no agradecer por todo lo que el Señor ha hecho. Hoy, hermanos, estamos muy agradecidos con Dios y queremos compartirlos con ustedes que nos escuchan en sus casas, que nos ven. Pues para nosotros el Señor nos ha mostrado que Él tiene cuidado de su iglesia, que Él tiene cuidado de su cuerpo. No sabemos cuándo vamos a regresar. Tabasco es de los estados de más proliferación de este virus, pero lo que sí sabemos es que Dios está con nosotros. Y cuando Dios ponga ese tiempo con prudencia, con sabiduría para regresar, se los haremos llegar, para que todo esto sea en el orden establecido por Dios, sujetándonos a las autoridades y teniendo el cuidado por cada uno de todos ustedes y de nosotros. Hoy quiero dar gracias por todo lo que he pasado, por toda la semana. Hemos recibido peticiones especiales donde damos gracias a Dios por la vida de nuestra querida Esther Fernández Amador, que es mi suegra, que cumplió 80 años esta semana. También por Ivonne Viveros, también por Flor Rojas, nuestra doctora de la congregación que todo mundo conoce, que Dios la usa tremendamente y que por medio de ella el Señor nos ha ayudado en todo lo que ha sido esta enfermedad. Y por cada una de las peticiones, estas son agradecimientos, es una oración de gratitud por ellas, por sus vidas, pero también damos gracias y pedimos, Señor, por la señora Erika Trujillo, por su salud. Y cada uno de ustedes seguramente tiene una petición. Vamos a dar gracias por este tiempo. Acompáñenme a hacer una acción de gracias por esto. Señor del cielo, mi Dios, gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu mano, Señor, en cada una de estas personas, hermanas que hemos mencionado, Señor. Gracias por el sostén, por el cuidado y por la vida que les das, Señor. Gracias por tenerlas presente y permitirnoslas tener en este tiempo, Señor. Te doy gracias, Señor, y te ruego, mi Dios, por la salud de la doctora Trujillo también, Señor. Te suplicamos, mi Dios, que tu mano sea sobre ellas, Padre. Te rogamos por cada una de ellas, Padre, y por las necesidades que en este momento tu iglesia pone ante ti, Señor. Tú eres el Dios poderoso y que puede estar allá, acá y en todos lugares, y conoces nuestras necesidades. De la misma manera, mi Señor, en esta mañana quiero darte gracias. Queremos hacer una acción de gracias, Padre, por las ofrendas y los diezmos, Señor. Señor, gracias porque eres tú el que nos mueve hacia esa fidelidad. Eres tú el que nos hace corresponderte a ti, Señor, porque eres tú el que permite, el que nos sostiene, el que nos cuida, el que nos provee.
Gracias, Señor, porque lo que hacemos es devolverte lo que es tuyo y lo que tú nos das. Lo hacemos con un corazón sincero y alegre, Señor. Recíbelas, Padre. Bendice, Padre, a cada uno de las familias que fielmente, semana a semana, Señor, ponen ante ti, Señor, esas ofrendas, esos diezmos, Señor, para el cuidado y para el sostenimiento de tu iglesia. Bendícelos, Padre, te lo ruego. Asimismo, Señor, yo te suplico, mi Dios, en esta mañana, Padre, te damos gracias por lo que tú haces en este ministerio tan hermoso que conocemos en esta casa de oración Villahermosa Sur, que se llama Ofrenda del Amor. Semana a semana, mis hermanos, familias, amigos que ponen en su corazón el venir y entregar un alimento no perecedero, Señor, para el sostenimiento y la ayuda de nuestros hermanos. Estos tiempos difíciles, Señor, lo único que hemos podido ver es tu poder. Y tu poder, donde parece que ya no hay para el alimento, tú llegas con un hermano y haces que venga domingo a domingo. Bendice esos alimentos, Señor, que van a ser entregados el día de hoy, Señor, para que sean recibidos en esas mesas, Padre, esa porción que tú has provisto para cada uno, Señor. Y Padre, te ruego, mi Dios, que muevas corazones para que esto se pueda hacer más grande, Señor. La ayuda que podamos otorgar a más personas, Señor. Bendice, Padre, esos corazones buenos, alegres, dadores con alegría, Señor. Buenos en tu amor, Señor. Buenos esforzados en ti, Señor. Te ruego, mi Dios, que nos ayudes a seguir creciendo en tu amor, Señor. Mi Dios, como cada domingo pedimos por pastores, y en esta mañana, Señor, queremos pedir especialmente por el pastor Domingo Hernández y su esposa Tere. Pero asimismo también pedimos por el pastor Gonzalo Ornelas y su esposa Oneida. Pedimos por ellos, Padre, porque están próximos a reabrir. Tú les has permitido ya anunciar, Señor, su reapertura. Nos gozamos, Señor, porque esperamos ese día también nosotros, Señor. Y ponemos ante ti, mi Dios, esta necesidad, Señor, para que seas tú en ellos, guardándolos, cuidándolos, dándoles sabiduría para el buen desempeño, Señor, ahora que regresen, mi Dios. Ayúdales en todo, mi Señor. Provéeles lo necesario, Señor. Suple las necesidades, Padre. Provéenlos en el pueblo fiel de cada iglesia, Señor, ese corazón dador, Señor. Te lo ruego, mi Dios. Te bendecimos, Padre. Estamos, Padre, alegres contigo, mi Señor. Y pedimos, Padre, esta mañana también, mi Señor, por la prédica del día de hoy. Te rogamos, Dios, que nos alumbres, Padre, estos ojos del entendimiento, el corazón, Señor. Queremos salir con este corazón encendido del día de hoy, Señor. Queremos reavivar si hace falta reavivar. Queremos escuchar tu palabra, esa que nos levantó, esa que nos perdonó. Queremos escuchar ese evangelio, Señor, el cual nos dio vida, Padre. Ayúdame, Padre, respáldame, Señor, en lo que vamos a hablar, que seas tú, Señor, y dale a mis hermanos el corazón y los oídos atentos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues muy bien, hermanos, pues ¿qué les parece? Vamos a iniciar. Gloria a Dios por este tiempo, gloria a Dios por permitirnos estar aquí, por permitirnos reunir, congregarnos. Vamos a dar inicio a nuestra serie de la que estamos teniendo y llevando a cabo. Pues hoy, por obediencia al Señor, estamos los que debemos de estar pocos, sujetos a las autoridades. Nada más somos muy pocos los servidores, y aquí estamos y hemos sido sujetos a lo que las autoridades nos imponen. Uno de esos es la muestra de mi cambio, de que ahora por la nueva normatividad en mi trabajo, pues nos exigen quitarnos lo que es la barba. Y bueno, pues aquí estamos. Gloria al Señor por eso, ¿verdad? Y vamos a dar inicio a nuestra serie que estamos llevando a cabo, que se llama Cartas desde la prisión. Hoy vamos a terminar el capítulo 1. Es bien importante este tema, también como todos los demás, pero hoy vamos a aprender algo muy hermoso, donde el Señor nos va a hablar seguramente.
Hoy vamos a ver, el tema de hoy se llama el poder de Dios. Y como les decía, es la última parte del primer capítulo de esta carta. Hemos estudiado la carta del apóstol Pablo y donde hemos visto su gran preocupación por los cristianos en Efeso. Y todas las ciudades circuncidantes en Asia para las que fue escrita esta carta. Hemos visto alrededor de estas enseñanzas que llevamos cómo el apóstol Pablo tenía una preocupación especial por ellos, porque había recibido noticias seguramente de cómo se encontraban ellos, y ellos necesitaban ser alentados, necesitaban reavivar ese fuego en el corazón. Por eso orábamos hace rato. Y de lo que llevamos estudiado, hermanos, hemos aprendido dos cosas muy fundamentales, y desde el inicio lo hemos dicho. Dios quiere que lo conozcamos como Él quiere ser conocido, pero para esto hay dos situaciones importantes en nuestra vida del cristianismo. ¿Cuál es? Primero, la información, la doctrina que nos es compartida, que nos es dada a través de esa doctrina, a través del evangelio que nos predican. Pero también vemos otra parte muy importante que estamos viendo en este capítulo número 1, que es la oración. Que no es nada más tener el conocimiento y el intelecto, tener la información en la mente, es poder bajarla al corazón para poder hacer lo que es de nuestra parte. Por eso es que vemos que Pablo hace una oración por el pueblo de Efeso, porque debe de haber una iluminación del corazón, y que esta viene de la oración. Por eso es bien importante. Esta prédica es muy bonita y precede a lo que vamos a ver de aquí a 8 días, que vamos a iniciar con el capítulo 2, y que es algo que va a estar fuerte, va a estar bonito, y es algo que nos va a llevar a pensar, a reflexionar. Porque si hemos estudiado bien este capítulo 1, el capítulo 2, iniciando la próxima semana, vamos a ver que, ¿saben una cosa? Para ir al infierno no necesitamos hacer nada. ¿Escucharon? Basta con seguir como seguimos, fríos, apáticos, separados, pensando lo que nosotros creemos que debe de ser, haciendo lo que creemos que está bien, haciendo nuestra propia voluntad. Y eso, yo sé que es fuerte esto, lo vamos a ver de aquí a 8 días. Pero ¿por qué necesitamos plasmar, dejar bien las bases, los precedentes de qué necesitamos tener? El conocimiento impregnado en el corazón. Tengo el conocimiento de Dios, pero ahora lo pongo en el corazón para hacer. ¿Se acuerdan del ejemplo de Job? Job pensaba que lo conocía hasta que fue confrontado por el mismo Dios y por un hermano. Así es que, hermanos, Pablo no está contento con solamente haber dejado doctrina en la iglesia de Efeso. No. Ahí no terminaba su ministerio. Él, como un buen predicador, como un buen apóstol y como un buen siervo de Dios, siente la necesidad de predicarles a los hermanos de Efesios acerca de la esperanza, acerca de la herencia y acerca del poder de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que tener ese corazón, hermanos. Pedirle al Señor que nos abra ese entendimiento, y que vuelva a reavivar esos corazones, que muchos corazones hoy, durante estos 5 meses, se han enfriado, muchos. Y esto nos lleva a un buen momento, a un buen tiempo este estudio. Y a mí me recuerda mucho, ¿por qué recalco mucho esto acerca de que revivamos este fuego en el corazón? Hay un pasaje en Lucas 24 acerca que se llama el camino a Emaús. Todo el mundo lo conoce y lo sabemos, se los voy a parafrasear. Van 2 discípulos de nuestro Señor Jesucristo en el camino a Emaús, van solos platicando y conversando acerca de lo que habían visto y lo que habían sido testigos de la muerte tan terrible
de nuestro Señor Jesucristo. Ellos iban en el camino y nuestro Señor Jesús se les empareja y empieza a platicar con ellos y les dice, ¿qué es lo que pasaba con ustedes? ¿Qué sucede? Les dice, y dice, ¿no te has enterado lo que ha pasado? Y le empiezan a relatar todo lo que ha sucedido. Dice, hemos sido testigos de cómo los sacerdotes principales han movido todo para matar a una persona inocente. Hablando de nuestro Señor, Él ya lo sabía, empieza a decirles, miren, y les empieza a predicar, y les empieza a hablar acerca de lo que los profetas decían que era necesario, que tenía que pasar eso para que Él llegara ahí, a la diestra de nuestro Dios. Entonces, ¿por qué tomo esto? Porque en una frase que ellos dicen en Lucas 24:32, solo apúntenlo, dice, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Qué sentían ellos? Un fuego, un carbón encendido, porque era el propio Dios hablándoles, pero les mostraba las Escrituras. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Por eso hemos orado de tal manera, para que ese fuego se reavive, se vuelva a encender. Y es que, hermanos, es que esto es una verdad muy necesaria, que no solamente es el intelecto. Seguramente si hiciéramos un examen acerca del Evangelio, todos contestaríamos perfectamente bien qué es el Evangelio, cómo se predica, y dijéramos hasta versículos. Pero no es en el intelecto, hermanos, es en el corazón. Por eso Pablo ora para que ese corazón dé entendimiento y dé un poder necesario en nuestras vidas. Así es que esto es lo que Dios hace y nos enseña a través de este capítulo 1. Nos enseña que la doctrina es necesaria en la vida de un cristiano. Sí, es necesaria conocerlo, saber quién es, estudiarlo, ver de dónde viene, quién es Dios. Pero también necesita oración. Y es que muchas veces cuando la gente actúa de manera distinta, como está la Biblia, y se dice ser cristiano, pues es muy probable que alguno de estos elementos falte. Y esto es algo que el apóstol Pablo entendía y sabía lo que estaba sucediendo en Efesios. Pablo, hablando del apóstol y el hermano Pablo, con su vasta experiencia, ¿en qué? En el plano de tribulaciones, y digo basta, ahorita lo vamos a ver. Él había sido un cristiano por muchos años cuando escribió ya esta carta. Y había pasado y estaba pasando por unas experiencias, pues de las cuales todo el que se dice ser hijo de Dios quizás pasará. La Biblia habla que seremos burlados, que seremos, muchas cosas habla por decirnos seguidores de Cristo, pero dice que bienaventurado seas cuando seas de esa forma vituperiado por forma de Él. Pero entonces Pablo, que era con toda esa experiencia que él había pasado en el plano de esas tribulaciones, sabía que había tibieza, que había una actitud quizás de apatía, y que después de presentarse un inicio en los Efesios grande, fuerte, donde habían abandonado toda esa idolatría, él estaba percibiendo que estaba habiendo un enfriamiento. Quizás hoy eso está sucediendo. Durante 5 meses que ha pasado la pandemia, ¿cuántas veces durante estos 5 meses tú agarras una Biblia y la estudias? Tienes tus devocionales, haces tu oración, das gracias a Dios, no solo por los alimentos. Tienes un momento íntimo con el Señor. Hay momentos cuando simplemente nos volvemos fríos y nuestros espíritus se vuelven apáticos. Nos envuelve todo este mundo, nos envuelve el sistema de valores de este mundo, el ajetreo del trabajo, las cargas pesadas por las cuales estamos sometidas, tanto del trabajo secular como en el trabajo de casa, que el plano espiritual de nuestro Dios es hecho a un lado, pasa a segundo plano.
Y esto es lo que Pablo estaba percibiendo de los efesios, que ellos estaban siendo sometidos, ya se los dije desde hace 15 días, pues habían sido renegados, habían sido sometidos a burlas, los habían marginado, sus amigos, sus familiares. Por lo tanto, Pablo toma la acción y toma el poder de Dios sabiendo de dónde procede, de la oración. Y esta oración que hace Pablo refleja su entendimiento de él acerca de las necesidades que tenía este pueblo y los hermanos. Pero saben una cosa, y ahorita vamos a ir, esto es una breve introducción. Pablo, al hacer esta oración, deja ver 3 aspectos por las que Pablo ora. Fíjense cómo dice el versículo Efesios 1:18, por favor. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia y cuál la extraordinaria grandeza de su poder con nosotros los que creemos. Son 3 cosas que vemos ahí en la oración. ¿Cuáles? Que ellos deberían de ver la esperanza. Y Pablo nos está hablando a nosotros. Cuando digamos Efesio, pónganse ustedes Mérida, Houston, Veracruz, Ciudad del Carmen, Villahermosa, Colima, pónganse ahí. Necesitamos saber la esperanza a la cual tenemos. Pero también Pablo dice cuáles son las riquezas de su herencia. Esto es algo que tenemos que entender y conocer. Se los dije hace 15 días, no es lo mismo saber que voy a heredar algo de mi padre, de mi madre, a conocer con exactitud las riquezas de esa herencia. Y Pablo quiere que conozcamos. Eso nos va a traer paz en nuestro corazón, en nuestra vida. Pero también hay el tercer aspecto o tercer situación por la que Pablo ora, y que es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Pablo ora para que puedan entender del poder de Dios en sus vidas. Y es un poder nada sencillo. Es un poder que levantó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Y eso es algo que nosotros tenemos que conocer. Por eso Dios quiere que lo conozcamos. Quiere que sus hijos, los que son sus hijos, los que quieren seguir a nuestro Señor Jesucristo o lo han decidido hacer, sepan que tienen un poder, pero no es un poder como el que el mundo cree que es. Ahorita lo vamos a ver. Así es que es lo que vamos a predicar el día de hoy. Por eso les dije hace 15 días, vamos a dividir esta parte de la oración en 2 partes. ¿Recuerdan? Primero era para saber el entendimiento y la revelación. ¿Para qué fue la revelación y el entendimiento? Para obedecer. Y ahora lo que quiere Pablo es darnos a entender y conocer el poder de Dios. Así es que es lo que vamos a predicar. Pero miren, haciendo un breve resumen de lo que hemos visto hasta el día de hoy, hermanos, vamos a ver, en el capítulo 1 vimos quién escribía esta carta y quién era. Pablo, el cual había sido enviado por nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vimos en los versículos 1 y 2. Vimos la exposición del Evangelio, una cosa hermosa en los versículos 3 al 14, donde vimos cómo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo actúa cada uno en la salvación del hombre. ¿Se acuerdan? Eso ha sido, ahí están las predicaciones grabadas en YouTube, para el que las quiera escuchar, Casa de Oración Villahermosa Sur. Escúchenlas, les va a ser de mucha edificación. Pero hoy vamos a ver la segunda parte de esta oración. Primero oramos para entender, para revelación, pero hoy oramos para poder experimentar el poder de Dios, conocerlo. Pero antes de eso vamos a ver cómo experimentar el poder de Dios en el Evangelio. Yo sé que todos los que me escuchan lo van a entender porque de alguna forma fueron compartidos por ese poder cuando les predicaron. Nosotros sabemos que lo que salva al hombre no es la sabiduría del hombre. Lo que salva al ser humano es la sabiduría de Dios.
Y esa sabiduría de Dios viene del Evangelio, del poder del Evangelio. Pero eso es precisamente locura para el mundo. Por eso muchos se burlan, muchos jóvenes que piensan, o personas que basan su fe en situaciones pues raras, por así decirlo, se burlan de este Evangelio. Nos toman como raros, nos hacen burla, nos menosprecian, porque es locura para ellos, ¿cierto? Y esto no lo digo yo. Acompáñenme a 1 Corintios 1, 18, por favor. 1 Corintios 1, 18. ¿Ya estamos? Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. Quiero que vayan teniendo en sus mentes esto, porque ahorita lo vamos a bajar al corazón en una oración, pero porque es necesario saber. Es locura para los que se pierden, por eso se burlan, por eso lo toman a juego, por eso escuchan ahorita y hacen como que si estuvieran escuchando, pero sus acciones dicen otra cosa, porque se burlan de Dios. Pero fíjense cómo es necesario ver cómo el mismo Pablo nos enseña cómo debe de ser este evangelio. Fíjense, ahora vamos a 1 Corintios 2:1. Ahí mismo, denle la vueltecita a su capítulo. 1 Corintios 2:1 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad. ¿Cómo dijo? Con debilidad. ¿Y mucho qué? Temor y temblor. ¿Escucharon? Versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Me detengo. Han escuchado, ya te hicieron coco wash, ya te lavaron. Ahí está. Versículo 4, recuerden, 1 Corintios 2:4. Nosotros no hablamos con palabras persuasivas ni con sabiduría humana. Hablamos con la demostración del Espíritu y de poder, predicando el Evangelio. Por eso es locura para ellos, porque ellos dicen, no, pues es que te están manipulando. No, no es manipulación, se llama poder de Dios. Hoy lo vamos a ver. Versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, ¿ya vieron? Sino en el poder de Dios. Versículo 6 dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Lo que está hablando Pablo aquí es de Isaías 64:4, lo mismo, lo toma de ahí. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué son esas cosas? El Evangelio, hermanos. Cuando te es revelado, es cuando entiendes que Dios es bueno, ¿verdad? Versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo ¿qué? Lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Por qué empiezo así, hermanos? Es necesario dejar claro que el conocimiento de quién es Dios y su obra, de lo que ha hecho en nosotros, no viene de la sabiduría humana. No viene de mis palabras bonitas, ni de lo que te hayan dicho, ni por muy elocuente que sea aquel comunicador que te haya llevado. No viene por eso. No necesitas ser así. Lo único que tienes que hacer es predicar la palabra de Dios. Ese es el poder. Y es precisamente el poder de Dios que es revelado a nosotros, que por medio de su palabra, su evangelio, es como puede llegar a conocerle a Él, por medio de la doctrina y la oración para nuestro corazón.
para que el Espíritu Santo opere en tu vida. Quiero darte un ejemplo. Cuando tú llegaste, si tú me escuchas y los que me escuchan acá, cuando ustedes llegaron a Cristo la primera vez que les fue predicado el Evangelio, por aquellas personas que Dios usó para ustedes y para nosotros, que nos llevaron a los pies de Cristo a decir, sí, sí te sigo, hubo una predicación, hubo una doctrina, hubo una muestra de Evangelio, pero sin lugar a dudas hubo mucha oración por ti y por mí, por parte de quien te predicaba. Damos gloria a Dios por sus vidas, quien nos predicó el Evangelio, ¿verdad? Nos reveló ese gran misterio, nos trajo de muerte a vida, hermanos. Así es que hoy esta mañana puedes dar gracias a Dios, porque esas personas que Dios utilizó, sean como sean, hayan sido como hayan sido, Dios utilizó a esos vasos para llevarte el agua. Pero ¿qué sucede cuando rechazan a Dios? Pues hay personas que por más que les predicas, rechazan a Dios. Y muchas personas que se dicen muy científicos, con mucha iluminación, con mucha inteligencia, son los que rechazan. Y no es porque sean inteligentes ni muy sabios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, no es por ser sabio ni inteligente, es por ser necio. El que rechaza a Dios es por ser necio. Eso dice Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El rechazo a Dios no es una muestra de mucha inteligencia, ¿escucharon? Sino todo lo contrario. Pero desde luego es por soberbia. Soberbia que inunda sus mentes. Creen saber todo. Se llenan la boca de decir, yo lo sé todo. Cuando dice la Biblia que no saben nada. ¿Verdad? Entre más estudia uno, entre más lee uno, se da uno cuenta que no sabe uno nada, que tiene mucha necesidad del Señor, que necesitamos seguir estudiando, porque necesitamos seguir conociéndolo. ¿Por qué mencionamos esto? Porque necesitamos conocer, porque lo que hoy veremos es el poder de Dios, del cual es locura para muchos y una gran locura. Y es que es importante dejar esto como precedente, como base de lo que veremos hoy, porque ante los ojos del mundo, escuchen, ante los ojos del mundo, el evangelio que predicamos, que profesamos, que hemos creído, que seguimos, para los ojos del mundo se ve como debilidad y nunca como poder. Por eso les decía, mucha gente dice, es que lo manipularon, es que son de una mente así bien pequeña, ellos tienen que tener más. No, ¿cómo crees que va a ser así? No, ¿cómo crees? Es locura para ellos, ¿verdad? Es muy difícil entender la sabiduría de Dios, hermanos. ¿Cómo esas personas que lo rechazan por ser necios no pueden entender que como un mismo Dios manda a su Hijo a morir por ellos mismos que lo rechazan? Pues, se funden los fusibles. Y como ese mismo Dios manda a su Hijo a morir y después lo resucita. Hace una obra de resurrección por la cual nosotros, tú y yo, hoy somos otras personas. Pero tenemos una misión, hermanos. Cada uno de los que estamos aquí tenemos una misión, y cada uno de los que nos escucha. Estamos en un mundo en decadencia, en un mundo donde se está totalmente desvirtuando lo que Dios dejó estipulado para la vida, para el matrimonio, y todo se está perdiendo. Y hay una gran misión de nosotros hacia ese mundo. ¿Cuál será esa misión? Pues no llegar con excelencias de palabra, nunca. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo leímos. Predicar a nuestro Señor Jesucristo y a este crucificado. Es lo único que tenemos que hacer, para que el poder de Dios obre en ellos, y pedir a Dios y orar por ellos para que su corazón sea abierto y revelado. Así es que, hermanos, es una gran misión. Y por eso decía Pablo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación. Gloria a Dios, ¿verdad?
Hermanos, la transformación de un hombre viene a través de la sabiduría de Dios y del poder de Dios, la cual viene precedida por la predicación del Evangelio, donde el Espíritu Santo opera en poder cuando éste se predica. Y esto es lo que precisamente, lo que Dios quiere que su iglesia conozca y lo que vamos a estudiar hoy. Ahora sí, acompáñenme a Efesios 1, por favor, versículos 15 al 23. ¿Ya estamos ahí? Efesios 1, 15 al 23 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con todos los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué hermosa palabra. ¿Qué vemos, hermanos? Pues que vemos que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quiere mostrarnos lo que Dios quiere dar a entender a su iglesia, que es el poder de Él en su iglesia. Lo que Pablo nos presenta es que con el poder de Dios es lo que nos dará sustento y convicción para soportar y no ser tentado a caer nuevamente en todas esas viejas acciones o tradiciones que nos rodeaban. Obviamente para los efesios les recalcaba mucho esto, porque ellos estaban rodeados de esa tremenda idolatría. ¿Se acuerdan de la diosa Diana, verdad? Que era grande, decían ellos, grande la diosa Diana. Y ellos, después de haber tenido una prosperidad económica por vender todo ese tipo de situaciones de brujería y de hechicería en base a la diosa Diana, habían abandonado todo eso y hoy se encontraban en una situación de opresión de parte de sus amigos, familia, y aparte en una situación estrecha económicamente. Nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Nada nuevo, siempre ha sido así, hermanos. El cristianismo no solo es teoría. Necesitamos del poder de Dios a través de su Espíritu Santo para impactar en nosotros. Por eso es que necesitamos esta lección, este aprendizaje del día de hoy, para poder saber si no nada más lo tengo en el intelecto, si lo que hago es de agrado de Dios o todavía sigo practicando cosas que al Señor no le agradan, porque necesito impregnar esto en mi corazón. Por eso decía al inicio, oremos para que descienda el entendimiento al corazón y que sea como un carbón encendido, hermanos. Muchos se han enfriado, muchos se han apartado, muchos se dejan envolver en situaciones de dimes y diretes cuando la situación no es en el cuerpo. Nuestra lucha es con huestes celestiales, no contra carne y hueso. Ya lo vamos a ver. Y necesitamos estar siempre atentos, alerta, velando y orando para poder estar firmes ante las acechanzas del diablo y firmes en agradarle al Señor. ¿Sí, hermanos? Porque entre más lejos vivimos del conocimiento, escuchen, de ese conocimiento que entiende, que acepta y se goza de la semejante obra de Dios que ha hecho en nosotros, menos se va a manifestar el gozo en la vida de un creyente, y menos cuando estás pasando por crisis, por presiones, cuando la situación ya ahorita por llegar el lunes de las escuelas tienes la presión en todos los sentidos.
o por tu familia, o por la enfermedad. Hoy vas a ver que el poder de Dios, si tú tienes a ese sello y si tienes al Espíritu y estás actuando, el poder de Dios te va a llevar a esa paz, te va a llevar a esa tranquilidad. Y eso quiere que Él conozcamos. Eso es lo que precisamente Pablo hace al orar por la revelación, para que su revelación nos transforme y a la vez nos impresione. Y como se los dije hace 15 días, para tener la misma mente de Cristo. Hermanos, esta revelación, como se los dije, es para, y el entendimiento, que se nos abra la luz del entendimiento, no es para nuestro grandeza, ni ensanchamiento, ni engordamiento espiritual. Es para obedecer. Es para obedecer. Pero todo esto no podría pasar sin el poder de Dios. Por eso Pablo ora, y ora para que los efesios sepan que en Dios tienen el poder necesario para poder heredar las riquezas, que eso vemos en el versículo 19, pero también ora para entender ese poder como realmente es, como un poder que es capaz de levantar a Cristo de los muertos, y eso lo veremos en el versículo 20 y 23. Esa es la segunda parte, ¿sí?, de lo que hoy veremos. Dios quiere que sepamos que Él tiene poder, hermanos. Y Dios quiere que sepamos cuán grande es ese poder, para que nuestra fe se confirme y vivamos confiados sin andar arrastrando nuestra vida como los que no tienen esperanza. Si tú eres cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo, creyente fiel, a pesar de lo que tú vivas, no eres arrastrado por esas situaciones. Hay una fortaleza que todo mundo se asombra. ¿Cómo es posible que siga en pie a pesar de lo que está pasando? Es que no eres tú, es el poder de Dios. Así que entramos a ese conocimiento del poder de Dios, hermanos. Vamos al versículo 19. Fíjense. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? No olviden a quién va dirigida esta carta. Ya se los he dicho mucho. Va dirigido a los efesios y por lo que estaban viviendo y pasando. Pablo conoce a los efesios y sabe y percibe que algo está sucediendo con ellos, que se están enfriando, que están dudando y que de alguna forma tienen apatía por la presión externa. Y esto está sucediendo a muchos de nosotros o a muchos de los que nos escuchan, que están pasando y estamos pasando por esto de la pandemia y que nos está atacando en muchos sentidos. En el encerramiento, que ese es uno de los más grandes, en la estrechez económica, la falta de trabajo, pero también en la enfermedad, ¿verdad? Los efesios sabían y conocían el Evangelio, y si les hacía un examen Pablo lo respondían perfectamente. Ellos sabían y conocían, y como nosotros, es como nosotros. Ustedes saben y conocemos esa hermosa promesa de que nuestro Señor Jesucristo vendrá otra vez, ¿cierto? Pero el conocer y saber no nos lleva hacia esa posición que Pablo está pidiendo. Lo tenemos que vivir, porque a veces vivimos como si desconociéramos que Jesús va a venir de nuevo. ¿Se dan cuenta? Lo sabemos y podemos decir en Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, en Apocalipsis, en Pedro, y nos podemos decir todos los versículos donde habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Mucho de la Biblia habla de eso, pero no es saber, es impregnar el corazón de eso, para poder actuar conforme a ese conocimiento. Porque dice que tengamos nuestra lámpara encendida, ¿cierto? Porque vendrá como un ladrón en la noche. ¿Para quién? Para aquellos que no están preparados. Pero para los que estemos preparados, cuando llegue el Señor va a ser glorioso, si es que estamos aquí. Y por lo tanto vivimos como si Él fuera a venir ahorita mismo, cuidando nuestras lámparas que estén encendidas. Por eso es que esto necesitamos conocer. No es solamente el conocimiento intelectual, necesitamos saber que necesitamos estar orando al Señor. Danos revelación, Padre. Muéstrame tu poder, Padre, en estos momentos de debilidad, que hoy lo vamos a ver. Algo bien importante
que Pablo sabía y vivía, y él era un experto de lo que él les decía, porque él lo había vivido en carne propia. ¿Qué mejor ejemplo de Pablo hablarnos acerca de las tribulaciones? ¿Quién mejor que Pablo para decirnos que en momentos de tribulación es cuando él experimentaba el poder? ¿No? Porque dice que la mejor forma de experimentar el poder de Dios, lo dice Pablo, es en entorno de debilidad y de persecución. ¿Escucharon? No es el poder ese magnífico que ustedes ven en el YouTube y en esos canales, que ustedes saben cuál es, y que se quitan el saco y el pastor tumba a todos y que con un soplo, porque tengo el poder, y ellos mismos dicen, no sé ni cómo lo hago, no sé ni cómo, pero yo tengo el poder, alguien me tocó, salió poder de mí. Hermanos, Dios no solapa esos payasos. Dios no es que los solape, no los respalda, esa es la palabra. Dios no respalda a esos payasos. Ese no es el poder de Dios del que habla Pablo. Lo que habla Pablo es de la experiencia acerca del poder de Dios cuando hay tribulación. Fíjense cómo dice 2 de Corintios 4, 16 y 17. Escuchen, por tanto, no desmayamos antes, aunque en nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros ahora mismo un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Escucharon? ¿Escucharon la palabra leve tribulación momentánea? Pero no, ¿quién la está diciendo? Pablo. ¿Saben qué había pasado Pablo? Así nada más rápidamente. Pablo había sido apaleado con vara 3 veces, había recibido 39 latigazos 5 veces, había sufrido naufragio 3 veces, había estado perdido en la mar un día y una noche enteros, incluso habían sido apedreados una vez y dejado por muerto. Estaba constantemente en peligro en la mar y sobre tierra firme, en peligro de hermanos falsos. Pasó muchas noches de desvela y muchos días sin comida ni bebida, y como todos sabemos, estaba preso en Roma. Pero él le llama leve tribulación momentánea. Póngame mucha atención. Quizás tú que me escuches, quizás tú que estés conectado ahí, a lo mejor ya tu cabello se ha pintado de blanco, y a lo mejor estás ahí en una silla solamente escuchando y no viendo. Tu hombre exterior se ha desgastado y a lo mejor hay dolores muy fuertes. A lo mejor el llamado de Dios ya está a la vuelta de la esquina. Pero hoy es un día de un llamado muy grande para que tu hombre interior resurja. Y que esos dolores exteriores tú puedas decir, esto es para un excelente y eterno peso de gloria. Esto que estoy pasando y que sufro de enfermedades, de dolores, de ojos, de columna, de rodillas, de todo lo que me pasa y me acontece, el poder de Dios me sostiene, me mantiene. Y tengo la esperanza que al cerrar mis ojos los abriré en un instante y lo veré a Él. Hermanos, ese es el poder de Dios del que habla Pablo, hermanos. Tú que me escuchas y que ese cabello blanco está tiñado, quizás tú joven, quizás tú adulto de mi edad, quizás sufres de algunas situaciones y de esas partes de tu cuerpo. El Señor dice que todo eso es por parte de que entró el pecado y el cuerpo se desgastó. Y el pecado cambió y transformó todo. Por la entrada del pecado llegó la muerte, pero llegó nuestro Señor Jesucristo, por el cual ahora tenemos esperanza y sabemos que este cuerpo se irá al polvo, porque del polvo venimos y al polvo iremos, pero nuestra alma, nuestro espíritu estará con Él. Así es que el poder de Dios en el entorno de debilidad y de persecución que sufrían los efesios era del que Pablo les estaba hablando y del cual oraba para que fuera revelado para ellos y para nosotros. Qué tremendo Pablo al decir esta leve tribulación momentánea.
porque tener ese pensamiento es tener el pensamiento de Cristo. Cristo sabía que era por momento que tenía que sufrir. Y como Él decía, no lo entienden ahorita, pero es necesario que yo muera y es necesario que me vaya para que llegue el Consolador con ustedes. Lo que quiero decirles, hermanos, y lo que estamos entendiendo hoy que la palabra de Dios nos está alumbrando, es que el poder de Dios te está sosteniendo en este tiempo. Acude a ese trono de gracia, a ese poder por el cual tus sufrimientos, tus dolores, tus pesares pueden ser depositados ahí. Y tú tengas un espíritu fuerte para demostrar de quién eres hijo. Amén. Esto es lo que Pablo está pidiendo en los cristianos de Efesios, que capten el sentido de que Dios está obrando en sus circunstancias diarias y de que está ocurriendo ahora en medio de esa vieja carne. La nueva naturaleza está tomando una forma gradualmente. Escuchen, porque quizás ahorita no puedas ver por completo el resultado del poder de Dios, pero lo vamos a ver, como se los dije, cuando cerramos nuestros ojos. Experimentar el poder de Dios, y lo acabamos de ver, es casi siempre en un entorno de debilidad, hermanos. Rara vez se puede apreciar o puedes ver el poder de Dios por fuerza, por nuestra propia fuerza, nunca. O por un entorno de prosperidad donde te va muy bien y Dios es un dije más puesto, que luce bien en un saco o en tu cuerpo, como una parte buena de moralidad, de una vida moral, pero el cual no está impregnado en el corazón. Difícilmente. Por eso cuando llegan esas pruebas ante esas situaciones, muchos se quiebran. Es muy frecuentemente cuando al hombre le va bien, Dios pasa a segundo plano. Y muchos se externan, ahora estoy mejor que cuando antes, ahora me va mejor, ahora estoy prosperado, ahora soy prosperada que antes. Porque ahí nada más sufría, era yo presionado, Escucha bien lo que el Señor está diciendo el día de hoy. Es necesario por pasar pruebas. Es necesario, dice Pedro, para que seamos limpiados, para que seamos purificados. Nunca va a ser mejor estar lejos de Dios, nunca. Cuando las cosas están mal, cuando tú sientes esa presión, cuando sientes esa necesidad, cuando en tu mesa hay estrechez, es cuando tú sabes y levantas los ojos al cielo y recurres a de quien proviene todo, y tú dices: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es como decía el salmista en el Salmo 121, versículo 2. Es lo que dice él: mi socorro viene de Jehová. Porque es cuando nuestro corazón es quebrado, es cuando nuestro corazón es humilde, sencillo. Ya aprendimos lo que es la palabra sencillo. Por eso, hermanos, esas dificultades que aquí tomo una frase de mi pastor Toño Ortiz. Cuando llegan esas dificultades, mi pastor Toño Ortiz dice: benditos problemas, porque por ellos tenemos más y mejor conocimiento de Dios, lo cual se refleja en el conocimiento de nosotros mismos. ¿No te has dado cuenta que cuando llegan esos problemas y tú te sujetas a Dios, a la voluntad de Dios, y lo aceptas y dices: Señor, no sé si sea justo lo que estoy pasando ante mis ojos, pero tú sabes por qué lo estoy pasando? Y cuando te he revelado lo que estás pasando, Dios te está mostrando que era necesario mostrarte quién eras. ¿Para qué? Para forjar tu carácter, para hacer más el carácter de Cristo. Porque imagínate si Cristo nuestro Señor hubiera dicho: no, yo no vi, ve con lo que me están haciendo, me están escupiendo, fíjate cómo me vio mal. ¿Ya viste lo que están diciendo de mí? Puros chismes, No, yo por él no, por esto sí. No, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo vino a servir, no a ser servido. Imagínense nosotros. El cristianismo es contracultura, va contra pensamientos del mundo, contracultura totalmente. Lo que tú crees que es tu derecho
tienes que renunciar a él. Nuestro Señor Jesucristo renunció a todo lo que para nosotros tenía que él derecho. El peor juicio que se ha hecho sobre esta tierra de manera corrupta ha sido sobre nuestro Señor Jesucristo, mismo el cual no tenía que haber sido crucificado. Pero todos ahora sabemos y entendemos por la revelación del Espíritu Santo que esa obra fue predestinada desde antes de la fundación del mundo, para que tú y para que yo pudiéramos tener esa esperanza viva y pudiéramos gozar del poder de Dios. ¿No le dan gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor. Hermanos, el poder de Dios difícilmente se dará en un entorno de abundancia y de soberbia. El orgullo estorba mucho. Ese pensamiento de que yo lo logro por mi inteligencia, por mi sabiduría, el Señor lo aborrece. El Señor quiere un corazón sencillo que diga y que reconozca al Señor en todo. Nuestro Señor Jesús, en el Sermón del Monte, da una serie de enseñanza tan profunda que nos llevaríamos no sé cuánto tiempo en estudiarlo, pero hoy solamente a manera de comentario lo vamos a ver, porque, como les decía, da una serie de enseñanzas de cómo el pensamiento de Dios es contracultura del mundo. Fíjense cómo dice en Mateo 5:3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Escucharon? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es el pobre en espíritu? El que dice: Señor, te necesito, yo no puedo hacer nada sin ti. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Has llorado alguna vez en oración? ¿Has llorado por tus errores, por tus pecados, o quizás por esa necesidad tan grande, o por esa falta de entendimiento ante Dios? Ellos van a recibir consolación, dice. Bienaventurados los mansos. ¿Escucharon? Los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué será esa palabra justicia? ¿De qué hablará? ¿De qué hablará? De justicia, de Cristo, de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Tú acabas de escuchar lo que dijimos acerca de la oración de la ofrenda del amor. Tú que estás en abundancia quizás, y que tus graneros están rebosados, ¿no te duele pensar en que alguien no tiene? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados los hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, ¿ya vieron? Porque de ellos es el reino de los cielos. Se burlan de ti, hermano. Se vituperian ahí de tu Facebook, o te da hasta pena compartir la palabra de Dios. Compartes cosas del mundo, pero de la palabra no compartes, porque se burlan de ti. Pues aquí dice que son bienaventuranzas, bendiciones. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Hermanos, ¿en qué entorno creen que se desarrolla estas bienaventuranzas? ¿En un entorno de superioridad, de bonanza, o de debilidad, o de un espíritu humilde, sencillo, donde reconoce que no somos nada, sino Dios es todo? En ese, ¿verdad? Pablo es el mismo ejemplo de esto, hermanos. Pablo sabía y lo tenía afligido una situación, no sabemos qué es, pero es un aguijón que dice que lo afligía todo tiempo. Él pide al Señor 3 veces que se lo quite, ¿se acuerdan? Y fíjense cómo dice en 2 de Corintios 2:12, dice, 2 de Corintios 12:9, dice: y me ha dicho, ¿quién? Dios. Pablo está diciendo, de la respuesta de su oración le dice Dios, y me ha dicho: bástate mi gracia. Y ahí viene lo que les estoy diciendo. Porque mi poder se perfecciona. ¿Dónde? ¿De quién vienen estas palabras? ¿De quién?
de Dios mismo. De Dios para Pablo le está diciendo, y me ha dicho, Dios le está diciendo a Pablo, no me pidas eso, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Ya ven, hermanos? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora fíjense cómo Pablo lo dice en el versículo 10. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No, a mí que no me digan eso. Está mal él. No, está loco. Es masoquista. Eso es masoquismo. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que, ay, sí voy a estar, que Señor, mándame de persecución, mándame tribulación? Esos cristianos están locos. Si aquí lo que tenemos que estar son correctos, o sea, nosotros tenemos que ir de gloria en gloria, de poder en poder. Gloria a Dios por nuestra locura, ¿verdad? ¿No? Amén. ¿Dónde se experimenta el poder de Dios, hermanos? ¿En dónde? En la debilidad. Pablo lo que está haciendo en este momento en la carta de los Efesios es compartirles de ese gran poder del cual en ese momento estaba a su alcance. Era un momento especial, ideal, idóneo para sembrar eso en esa tierra. Ahorita como está sucediendo eso, es momento para que ellos pudieran saber que tenían al alcance ese poder, que a pesar de lo que ellos estaban pasando, a pesar de la persecución, a pesar de todo lo que estaba sucediendo, ellos tenían el poder de Dios. Por eso Pablo ora para que le conozcan ese poder, porque él sabía que en Cristo hay un poder a disposición de los débiles. ¿Escucharon? Pero de los que se reconocen débiles, no de aquellos que se jactan de ser los grandes apóstoles, los milagreros, los que sacan sus anuncios, ven por tu milagro hoy, porque yo hoy voy a hacer un milagro. No, hombre, hermanos, no. Ay, hermanos, cuánta necesidad de estudio hace falta, y seguimos orando por ellos para que un día el Señor transforme. Por eso él se gloriaba de esas debilidades. ¿Quién? Pablo, para que de esa forma pudiera caer todo el poder de Cristo sobre él. No sé si se acuerdan o lo recuerdan, en la primera enseñanza de nuestro hermano José, cuando dio la introducción de lo que fue la carta a los Efesios, habló y dijo unas palabras acerca que dijo, ¿qué conocía o qué sabía Pablo? ¿Por qué estando preso hablaba de esa manera? ¿Qué conocía que nosotros no conociéramos? ¿Cómo es que podía tener esa paz, esa tranquilidad? ¿Cómo podía tener esa forma de expresar el amor de Dios? ¿Qué era lo que sostenía Pablo? Pues hoy es lo que estamos hablando y viendo, el poder de Dios. Eso es lo que él conocía, el poder de Dios. Y saben, una frase de Martín Lutero queda muy ad hoc a esto. Dice Martín Lutero, un calabozo con Cristo es un trono. ¿Escucharon? Y un trono sin Cristo es un infierno. Qué tremendo, ¿eh? Un calabozo con Cristo es un trono, y un trono sin Cristo es un infierno. Todo ser humano es un ser necesitado y débil, todos, pero lo tenemos que reconocer. Lo tenemos que reconocer para que Dios opere, y para que podamos recibir esa misericordia de Dios. Dios aborrece al orgullo y a la soberbia, lo aborrece. Los Efesios y nosotros tenemos que saber. Escuchen, lo que Pablo estaba dando a conocer es algo que los Efesios, tú y yo debemos de conocer, que el que habita en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Amén. Todos, no hay cristiano que no deba de saber esto, pero no para decir y para ir a hacer, es que el que habita conmigo es más fuerte y yo puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, gloria en gloria, y Dios todopoderoso, y cancelo y decreto que hoy... No, hermanos, no. El que habita en nosotros es más fuerte que el que habita en el mundo. Y cuando habita con nosotros, el maligno no nos toca. ¿Escucharon?
No hay nadie quien te pueda tocar. Ya lo vimos, Romanos 8:38. Ni ángeles, ni potestades, ni lo profundo, ni lo alto. Nadie te quitará el amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Por eso Pablo habla mucho acerca de este poder en todas sus cartas. Y habla acerca de la seguridad que hay en ese poder, para que lo conozcamos primero, para que después oremos para su entendimiento. Así es que en este versículo 19 podemos ver cómo Pablo describe este gran poder con la palabra supereminente, para dar el entendimiento de ese inmenso poder de Cristo, y que nada más y nada menos es el mismo poder que Dios utilizó para perdonarnos. Porque si tú entiendes ahora con el Espíritu que es el poder que levantó a Cristo de los muertos, la resurrección, es cuando tú llegas a Cristo, como esa resurrección te permite tener ese poder, y ahora es otra persona. ¿Se dan cuenta? Hay quienes quieren ver milagros para dimensionar el poder de Dios en sus vidas. Y esto me lo digo a mí y es fuerte, pero es una palabra que está en Proverbios. ¿Y qué más poder quieres ver? Y yo que he visto que este cerdo que era, ha convertido en oveja. Porque ver ese poder por el cual hoy muchos se burlan, y yo lo dije hace 8 días, pero hoy lo vuelvo a decir. Tú que me escuchas, amigo, que me conoces de hace muchísimo tiempo, que te burlas, yo también era así. Yo también me burlaba. Yo no quería escuchar nada de Dios. Yo rechazaba. Me molestaban las alabanzas. Ese cerdo lo convirtió en oveja Dios. Y lo para hoy aquí enfrente para decir: solamente Dios pudo hacer eso. Y oro por ti, amigo, oro por ti. Oro por ti, porque algún día tú vas a dar testimonio que Dios es fuerte y poderoso. Darnos cuenta del milagro de regeneración y restauración que hace el poder de Dios en nosotros es algo que no nos deja de admirar, no deja de sorprendernos. Por lo tanto, no dejo de alabarlo. Hace un momento la alabábamos y yo le decía: Señor, gracias, gracias, gracias. ¿Dónde estuviéramos? ¿Dónde estuvieras hoy? ¿Qué estuvieras haciendo hoy domingo? Ya estuvieras preparando las carnes, las cervezas, todo, para emborracharte, mostrarle a tus hijos que eso es la vida, el alcohol, que eso por medio de ellos solamente tiene la felicidad, porque tenías los refrigeradores llenos de cerveza. Hoy el Señor te ha cambiado totalmente y te ha dicho: la felicidad soy yo, Dios. Mi gozo está en mí, Dios. Mi paz está en mí, yo, Dios. Mi seguridad está en mí, Dios. Mi poder está en mí. Por eso Pablo ora, y por eso nosotros oramos. Por eso en la mañana cuando llegamos aquí oramos cada domingo, para que ese poder llegue a través de la palabra a cada oído, a cada corazón, y se lo levante de nuevo. Y no estoy haciendo a un lado el poder de Dios cuando Él decide en su soberanía y en su voluntad usarte a ti, vasija, barro, para que Él sane a alguien. No, eso Él lo puede hacer. Él lo escribió en su Biblia, Él dice que así se haga, pero en su voluntad. Pero nosotros tenemos que actuar como Daniel en Daniel 2, cuando él dice: yo no puedo revelar a eso, pero existe un Dios que sí puede. Y yo no puedo sanar a nadie, pero existe un Dios que sí puede. Eso es el poder de Dios, y darle a Él la posición de nuestro Dios. No somos nada nosotros. Es Dios el que hace todo, hermanos. Ese es el poder de Dios. Cuando uno entiende quién eres tú, nadie. ¿Qué eres tú? Nada. Soy un pobre, miserable, ciego, desnudo, que posiblemente hoy venga por mí.
ver, entender ese poder en nosotros mismos como cristianos es tan necesario para poder mantenernos en pie, hermanos. Y para poder seguir caminando en ese camino angosto, que es difícil, peligroso y único para llegar al Padre. ¿Escuchaste? No hay otro camino. Necesitamos de ese poder todos los días. Eso es algo increíble. Es algo que nos sostiene. Es un poder del cual nuestro reto empieza cuando sales allá afuera. Cómo te comportas, cómo eres, cómo actúas, cómo haces tus negocios, cómo tratas a tu personal, cómo te desarrollas en tu trabajo, todo eso. Necesitamos del poder de Dios para comportarnos, mantenernos, sostenernos fielmente. Ahora entendemos que no es por nuestras fuerzas, ¿verdad? Ahora entendemos que es el poder de Dios. Por eso no perdemos y no perdamos esa capacidad de asombro, la cual nos va a hacer entender cada día, alabarle, agradecerle. Y podamos decir, como el apóstol Pablo, nuestro hermano Pablo, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Algún día así lo hagamos. Porque te pregunto, ¿cuál es el poder que tú deseas? ¿El poder de las luces, de los focos, las cámaras, que te vean, que te conozcan? ¿O quieres el poder de Dios en esas debilidades? ¿Cuál? Todos esos pastores que presumen de mucho poder, algún día se van a encontrar con el verdadero poder. Tristemente, demasiado tarde. Así es que, hermanos, ese es el inmenso e incomprendido poder del que Pablo nos quiere dar a entender a nosotros y a los efesios. Pero también algo habla más y quiere que nosotros entendamos que ese poder fue el mismo poder que utilizó Dios para levantar a Cristo de los muertos. Versículo 20 y 21 del Efesios 1, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia. Versículo 23, y la cual es su cuerpo a plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ya vimos cómo Dios da un poder a su pueblo a través de su Hijo, ¿sí? Y en estos versículos Pablo explica cómo es de grande ese poder. Fíjense, Pablo menciona en 3 aspectos que es un poder que levantó a Jesús de los muertos, que es un poder que exalta a Cristo y que es un poder que le da a victoria a Cristo sobre todas las cosas. Es decir, resurrección, exaltación y victoria. Es lo que vemos en estos versículos y que Pablo quiere que entendamos. Y escúcheme, porque a lo mejor tú me escuchas como cristiano ya maduro de muchos años. Eso ya lo sé. Yo ya sé lo que es la muerte, la resurrección. Yo ya lo sé. Pero lo que dices y lo que haces demuestras que no lo sabes. Por eso escucha. Pablo ora, imagínate, por nosotros, para que entendamos. Así que veámoslo y estudiémoslo. Fíjense, si la muerte de Cristo es la demostración suprema del amor de Dios, la resurrección de Cristo es la demostración suprema de su poder. La resurrección de Cristo no es nada más resucitó al cuerpo y ya ahí quedó. No, es la obra que Dios le devuelve la vida a un cuerpo y aparte lo transforma. Y ese poder está disponible para nosotros. Por eso les hablaba mucho acerca de este poder, cómo nos ha transformado a nosotros. ¿No ha cambiado tu mentalidad? ¿No te sientes incómodo en esos lugares que luego vas y no te edifican? ¿No te sientes incómodo? ¿O te sientes a gusto? Hay que estar autorreflexionar, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del sello del Espíritu? Hay que constantemente, hay que estar revisando nuestras intenciones. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿O para qué las hacemos? Nosotros creemos que damos frutos buenos, pero solamente Dios acepta los que surgen del poder de Dios en nosotros.
Y escuchen, es que no es el fruto el que hace al árbol, no. El árbol es el que da el fruto. Si estamos pegados a la vid, todo podremos hacer conforme a su voluntad. Pero separado de Él, ¿qué dice? Nada podremos hacer. Y aquí, bueno, hay un dicho mexicano que habla acerca de los árboles torcidos, ¿verdad? ¿Qué dice? Que cuando un árbol es torcido, jamás su tronco endereza. Pero en Cristo, ¿cómo creen que es ese dicho? Cuando el árbol es torcido, Cristo lo endereza. Amén. Dios transforma el árbol, hermanos, de espinos en un fruto agradable. Miramos nosotros un árbol de espinos y lo ha convertido en un árbol de manzanas para que demos manzanos. Antes dábamos espinas. Uy, qué tremendo. Ahora damos manzanos. Tu naturaleza ha cambiado. Por eso te decía, lo que para ti era normal antes ya no lo es. Y cuando caes en el lodo, de inmediato acudes para que te seas limpiado. Porque nosotros no somos como el proverbio ese que dice que el cerdo vuelve al lodo, ¿verdad? No. De inmediato acudimos para que nos limpie. Ese es el poder y ese es el milagro de resurrección. Es lo que a nosotros nos da la transformación. Y aunque falta que se complete allá en la eternidad con Él, pues lo que hacemos ahora todo es distinto a lo que hacíamos antes. Amén. Por eso Pablo está dándonos a entender el poder que Dios necesitó para transformar este ser en oveja. Es el mismo poder que Dios utilizó para levantar a Cristo de los muertos. Por eso es que se asombran, por eso es que pasa mucho. ¿Viste? ¿Ya viste lo que ahora hace Sergio? ¿Ya viste? No inventes. Si lo hubieran conocido, si vieran cómo es, sí. Y así de cada uno. Yo me pongo a mí. Pon tu nombre. Juzga en la medida que Dios te juzga. Pon tu nombre. Por eso nosotros damos gloria a Dios por lo que éramos y ahora lo que somos. Porque valoramos el poder de Dios en nuestras vidas. Pero en la segunda parte de este versículo 20 dice, vemos cómo Pablo menciona que Dios sentó a su diestra a Cristo. Ahí dice, la segunda parte dice, la diestra es el lugar, y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Miren lo que dice este teólogo, una bonita frase de descripción de lo que es la diestra. Escuchen, la diestra es el lugar de amistad, honor, confianza y autoridad. ¿Escucharon? Qué hermoso, ¿va? La diestra es el lugar de amistad, honor, confianza y autoridad. ¿Se imaginan a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo a la diestra? Viéndonos, intercediendo por ti, que me escuchas. Tú quizás a lo mejor hasta eras tú propicia para que tu hijo, tu hija tomaran. Tú les llevabas el vicio y los incitabas. Pero hoy que estás escuchando lo que Dios puede hacer contigo, Jesús está ahí a la diestra esperando que tú llegues a Él arrepentido, arrepentida y le digas, Señor, perdóname, yo no sabía esto. Entonces el Señor Jesús ahora aboga con el Padre y le dice, hey, esta oveja es de nosotros, déjame transformarla. La voy a trasquilar un poquito y te va a doler. Pero sabes una cosa, es preferible que sea el dolor aquí por un momento a que tengas ese dolor eternamente. El miedo más grande que te imaginas eternamente, los pavores, los miedos en el infierno. ¿Escuchaste? Por eso necesitamos del poder de Dios. Por eso esta enseñanza, para que llegues a Él. Y la diestra de Dios está nuestro Señor Jesucristo. Vean cómo lo dice el salmista en un salmo mesiánico. David dice en el Salmo 110, versículo 1, dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Fíjense cómo el salmista, y este es un salmo mesiánico donde en los salmos que estudiamos en esta pandemia, vimos cómo Jesús se muestra en los salmos y David está diciendo, Jehová dijo a mi Señor. Entonces,
si tú eres entendido con el Espíritu, estás viendo a Dios y a Jesús. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. ¿Dónde quieres estar? ¿Como enemigo o como hijo? Como hijo dice la Biblia que bajaremos con él y juzgaremos. Qué tremendo, hermanos. Como enemigo no te podrás escapar. No podrás escaparte. Después del padecimiento y sufrimiento de Cristo en la tierra, como Él mismo lo explicábamos ahí en la parte del camino de Emaús, cuando Él le dice a estos dos discípulos al inicio de esta prédica, Él le dice en el Lucas 24:26 a estos dos discípulos: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Pues ahora vemos cómo el Padre, eso es lo que decía Jesús, que el Padre lo iba a exaltar colocándolo a su diestra. Y para esto, hermanos, se necesita el poder de Dios. Y para que puedas entender, nadie en este mundo, ni en cualquier parte del cielo, ni en otro lado de todos los reinos celestiales, nadie te va a poder llevar a Dios sino el Hijo. Nadie va a perdonar tus pecados en este mundo, nadie, solamente Dios. No necesitas acudir al hombre para poder decirles que perdón, y te manden a hacer 30,000 oraciones y después vuelvas a hacer lo mismo. No, necesitas tener un enfrentamiento con Jesús como hoy lo estás teniendo, y que te diga: arrepiéntete, entrégame a mí todos esos pecados, confiésame, pero ya no vuelvas a pecar. Ya no vuelvas a pecar de esa manera, porque yo te daré esperanza, te daré herencia y te daré poder. Gloria al Señor. Amén. Por eso Pablo insiste que lo conozcamos. Él quiere que corramos esta carrera sin peso, que corramos con paciencia, que tenemos esta carrera por delante, y que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso dice Hebreos 12:1. Por eso Pablo dice: esfuércense, quítense esa carga. A lo mejor tú que me escuchas y que no has entregado tu vida a Cristo, tienes muchos problemas, muchas situaciones, muchas aflicciones, preocupaciones, te sientes oprimido, oprimida, desesperada. ¿Sabes una cosa? Necesitas que Cristo te dé paz. Necesitas que Cristo te dé entendimiento de lo que es Él, quién es Él. Necesitas que Cristo perdone tus pecados. Necesitas que Cristo cambie tu mente. Gloria a Dios, ¿verdad? Cuando Cristo entregó su espíritu en Juan 19:30, Él abrió, extendió sus brazos en la cruz y dijo: Padre, encomiendo mi alma. Y dijo una palabra en griego, en hebreo, que dice tetelestai, que significa consumado es. La obra de Cristo fue terminada, y en la obra de Cristo descansamos tú y yo. Esa obra es la que a nosotros nos da el poder para poder llegar con el Padre. Cuando Él dijo consumado es, todo fue pagado por ti y por mí. Quizás a lo mejor tú piensas: voy a tratar de enderezar mi camino y después me acerco a Dios. No, es ahorita cuando te tienes que acercar a Él, para que limpie, para que puedas entrar a esa promesa tan hermosa del consumado es. La obra de Cristo ha terminado, hermanos. Desde entonces comenzó la obra que le da la victoria sobre el pecado y sobre la muerte que trae el pecado. ¿Escucharon? De ahí viene la palabra: vamos de victoria en victoria. Cuando tú vences esa tentación, ese pecado, victoria en Cristo. Vamos de victoria en victoria, venciendo esas tentaciones, venciendo esas carnalidades, venciendo esos pensamientos. Y tú dices: vamos, victoria en Cristo, Señor, sosténme. Por eso velad y orad, para que no caigas en tentación. Por eso necesitamos entregar al Señor esas debilidades de nosotros y decir: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Ayúdame, Padre Santo. Así que Cristo reina y lo debemos saber, hermanos. Y además
lo hace sobre todo principado, porque dice el versículo, y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hermanos, Cristo reina desde ayer, hoy y para siempre. Así es que, hermanos, el poder de Dios es algo maravilloso que podemos ver en nuestras vidas reflejado. Y es entender y tener esa victoria de Cristo en nuestras vidas ahora. Es el poder el que nos va a sostener en esa debilidad. Es el poder que nos va a poder dar ese sostenimiento en este camino tan angosto. Ante todas las tentaciones de este mundo, ante todas las adversidades, ante esta pandemia, solamente Cristo. Y por eso termino con este versículo, el 23. Fíjense cómo dice: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, Dios tiene el poder sobre tu vida, sobre todo lo que tú haces. No le des, escucha, no le des y no le permitas al diablo dar esas pequeñas victorias, que lo único que hace es quitarte el gozo de la salvación. ¿Escucharon? Es lo único que hace, quitarte el gozo de la salvación. Por eso procuremos con temor y temblor nuestra salvación, porque eso de procurar y cuidar es una evidencia de que ha sido sellado por el Espíritu Santo. ¿Ahora entendemos ese versículo? Procurar con temor nuestra salvación, temor y temblor, porque eso es lo que hace y lo que demuestra que hemos sido sellados por el Espíritu. Por eso, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Termino. Hermanos, Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo. Y esto es algo que estamos viendo en el versículo 23. Y se lo estoy leyendo en traducción actual. Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Amén. Hermanos, ¿qué estamos o qué nos podemos llevar en esta mañana? Pues que no es por nuestras fuerzas, que no podré cambiar o ser otra persona por filosofías humanas, por situaciones de metafísica. Solamente te va a llevar a hacer cambios momentáneos, pero tarde que temprano volverás a ser el mismo que eras antes. Jesús es el único que cambia desde todo lo interior para que se refleje en el exterior. Es el único que llega, que parte el alma, las coyunturas, el tuétano, discierne los pensamientos. Es el único que te va a hacer saber que necesitas de Él para llegar al Padre. No necesitas leer libros de superación, ni mucho menos necesitas seguir a esas personas muy exitosas para ser una mejor persona. Necesitas seguir a Cristo. Necesitas entregar tu vida a Cristo para que el poder de Dios obre en tu vida. Gloria al Señor por su poder. Vamos a dar gracias. Señor del cielo, mi Dios, gracias, Padre. Gracias te damos por esta mañana, por esta tarde, Padre. Gracias por tu bendita palabra, mi Señor. Gracias porque es la que nos transforma, la que nos cambia la mente, la que nos cambia todo, Señor. Te damos gracias, Señor, por aquellas personas que pusiste en nuestras vidas para conocerte, Señor. Gracias por ellos, donde quiera que se encuentren, Padre. Te rogamos por ellos para que tu poder, Señor, los siga sosteniendo, mi Dios. Somos agradecidos, Señor, ante todo y ante cualquier circunstancia ante ti, Padre. Hemos podido constatar que todo obra para nuestro bien, Señor. Todo lo que has decidido que suceda en nuestras vidas ha sido para nuestro bien, Padre. Te rogamos, mi Dios, que nos des ese entendimiento, que nos reveles, Padre,
que nos reveles, Padre, tu poder en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser humildes y sencillos de corazón, Padre. Ayúdanos a cumplir, Padre, aquello que hemos dicho y prometido, Padre. Te rogamos, mi Señor, que tu Santo Espíritu esté con nosotros siempre. Padre, en tus manos ponemos nuestra vida. En tus manos, Padre, ponemos a esta iglesia, tu iglesia, Casa de Oración Villahermosa Sur. Ayúdanos, Señor, a regresar en el tiempo que tú has decidido. Danos, Padre, ese gozo y esa alegría por llegar ese día, Padre, a todos, Padre. Señor, te suplico por cada familia. Te pido, mi Dios, por todos los que nos escuchan en este momento, Padre. Te ruego que bendiga sus casas, bendiga sus hogares, bendiga sus mesas, Padre. Te lo pido, mi Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Vamos a cantarle al Señor, por favor. Te amo, eres el más hermoso, Jesús, de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre ti. Tú eres Rey por siempre y no hay necesidad que tú no puedas llenar. No puedo imaginar mi vida sin ti. Tú lo llenas todo. Todo, Jesús, Hijo de Dios, el Alfa y la Omega, eres el principio y fin. Tú lo llenas todo, tú lo llenas todo, Señor, mi Salvador, Creador del universo, vives en mi corazón. Tú lo llenas todo, tú lo llenas todo.
todo, Jesús, Hijo de Dios, el Alfa y la Omega, el principio y fin. Tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo, Señor, mi Salvador, Creador del universo, vives en mi corazón. Cree estas palabras, mi hermano, mi hermana que nos escucha, porque Él lo llena todo, en todo. Así como leímos, así como aprendimos hoy, mis hermanos, confía en Él. En esa debilidad que tú pasas hoy, Él te da la fuerza, te da el poder. Él opera en esa debilidad y te levanta y te anima, mi hermano. Él lo llena todo. Él es suficiente, no necesitas recurrir, como decía nuestro amado pastor, a libros de superación, a personas elocuentes para que te digan lo que tú quieres escuchar. No, mi hermano, no necesitas eso. Necesitas el poder de su fuerza en ti. Le decimos una vez más, lo cantamos, que Él lo llena todo. Tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo, Jesús, Hijo de Dios, el Alfa y la Omega, eres el principio y fin. Tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo, Señor, mi Salvador, Creador del universo, vives en mi corazón, Señor, tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo, Jesús, Hijo de Dios, el Alfa y la Omega, eres el principio y fin. Tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo, Señor, mi Salvador, Creador del universo, vives en mi corazón. Que viva en tu corazón y en mi corazón el Señor por lo que escuchamos hoy de Él. Amén, mis hermanos. Que tengan una excelente semana, llenos del Espíritu de Dios, obedeciéndolo, haciendo lo que es digno de Él, andando como es digno de Él, mi hermano. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios sea en todo lo que tú hagas, mi hermano. Muchas gracias. En nombre de nuestros hermanos, pastores Sergio Tete, Casa Oración Villahermosa Sur, le damos las gracias, mis hermanos. Dios les guarde. Amén.